Tenemos que continuar en Ahora Ciudad Real y cambiamos de asunto. La semana pasada volvió a salpicar los medios de comunicación un nuevo caso turbio, por decirlo así, a nivel mundial. Los conocidos papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de forma conjunta con medios como El Confidencial y La Sexta, han sacado a relucir los nombres de varias personalidades y empresas con participación en sociedades offshore. Según cuentan, recurrir a sociedades y estructuras empresariales situadas en paraísos fiscales es legal. Hay razones lícitas que pueden llevar a alguien a mantener su patrimonio en un territorio con mayores beneficios fiscales o con menos intromisiones de su jurisdicción. Pero lo cierto es que este escándalo a nivel mundial está salpicando y mucho a personalidades españolas, como es el caso de Pedro Almodóvar, el ministro en funciones José Manuel Soria, Mario Vargas Llosa, o incluso a nivel internacional con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, o incluso Vladimir Putin. Cada día son más los nombres que salen a la palestra. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Rodrigo. En primer lugar, cuando hace 8 o 10 días salió la noticia, yo estaba muy esperanzado porque creía que esta investigación de verdad iba a servir para destapar la parte ilícita de los paraísos fiscales, es decir, para destapar delitos de los cuales se obtiene un beneficio económico y que no se declaran. Sin embargo, no está siendo así, únicamente se están sacando nombres por morbo. Cuando una persona mete dinero en un sitio de estos, bien porque opere fuera de su propio país y pueda obtener beneficios fiscales, o para ocultar un dinero que es de naturaleza ilícita. Sin embargo, si vemos nombre por nombre las personas que están saliendo, observamos que ninguna de ellas está sujeta a delito. Y además me da la sensación que estamos recurriendo al morbo. Por ejemplo, el caso de Pedro Almodóvar, que me parece el más sangrante. Que Pedro Almodóvar creara en Panamá una sociedad para tributar el dinero que obtenía en Estados Unidos de la venta de sus películas no es ilícito, y además es de una sociedad que creó en 1994 y que duró hasta 1997, que además fue declarada en España. Y además me parece que es de muy mala uva, por no decir otra expresión, aprovechar el momento en el cual va a sacar su película para sacar esta noticia. Creo que es absolutamente injusto. Podemos entrar a la demagogia de siempre que tiene este señor por cuanto que quiere unos privilegios fiscales para su negocio y todo eso, pero bueno, el caso es que es ilícito. Es ilícito. Otro caso es el de Imanol Arias, el de Bertín Osborne, que ha salido hoy. Él ha dicho que ya lo había declarado en la Hacienda Pública Española y que además precisamente lo había creado para pagarle a la Hacienda Pública. Es decir, que la propia Hacienda conoce el caso. El del ministro Soria resulta que tuvo una sociedad que la tuvo hasta 1995, es decir, han pasado 21 años y aún está saliendo. En definitiva, yo creo que están tirando más por el morbo que por el mero hecho de lo que de verdad tenía que salir. Esas empresas, y lo digo abiertamente, están para ocultar el dinero del tráfico de armas y la prostitución y el tráfico de personas. Y eso es justamente lo que los papeles de Panamá no están sacando, que es justamente lo que deberían sacar. Yo no tengo claro que todas las personas que están saliendo, los nombres de todas las personas que están saliendo, el negocio que hayan hecho en Panamá sea lícito o ilícito, porque no lo sabemos. O sea, con los datos que tenemos nos es imposible saberlo. Que todos los que han salido, menos el ministro Soria, todos lo han admitido, menos el ministro Soria, que lo ha negado, y han dicho que ellos lo hacían todo legalmente. Claro, que esperamos, tampoco van a decir, oye, sí, yo me lo estaba llevando crudo a mi casa y ahora me han pillado. No, ninguno creo que lo declare. O sea que me parece un poco pronto para saber si es lícito o no. Lo que está clarísimo es que el que se lleva el dinero a un sitio como Panamá, o a algún otro paraíso fiscal, aunque Panamá salió fuera de la lista de paraísos fiscales gracias al señor Zapatero, y fue como otras tantas cosas que se hacen en España con muy poca ética, que es primando el negocio, primando que se iba a hacer negocio en Panamá, pues se sacó de la lista de paraísos fiscales Panamá. Igual que en España la justicia mundial o contra delitos que se cometan fuera de España, eso también se ha recortado muchísimo para favorecer a China, que también había. O sea que se hacen aquí, atendiendo nada más que a criterios económicos, muchas barbaridades que
ninguno tiene en cuenta la parte ética de las decisiones que se toman. Entonces, el llevarte dinero a un sitio como este, la única finalidad que tiene es pagar menos impuestos de forma legal o ilegal, porque una cosa es ser evasor fiscal y otra cosa es ser elusor fiscal, ¿no? Que es pagar menos impuestos pero de una forma legal. Lo que está clarísimo es que contra estas grandes fortunas, contra todas estas personas que tienen posibilidad de hacer todo esto, se legisla de una forma muchísimo más blandita y con muchos miramientos, y contra el resto de los mortales que somos los que pagamos IRPF y nos tienen pillados en la declaración de la renta, contra esto pues se actúa con mucha dureza, porque entonces lo que pasa en España, que la franja de ricos para Hacienda la forma el que gana a lo mejor 60.000 euros, porque todos los demás se les escapan, porque no hay manera, no tiene Hacienda manera, porque no le da la gana o el gobierno o quien tenga que disponer de leyes suficientes para poder atajar este escape de fortunas. Y entonces, como los ricos pasan a ser los que ganan un tope de 60.000 euros, pues de ahí para abajo a todo el mundo le crujen a impuestos. Chechu. Yo creo que Panamá, al ser un paraíso fiscal como están diciendo, que yo creo que lo es, pero no lo es. Eso es algo que yo todavía no lo sé. Si es un paraíso fiscal, si no es un paraíso fiscal. Porque un paraíso fiscal es una jurisdicción donde hay opacidad sobre los datos bancarios, donde España le pide datos a un país y no se los da de una forma clara y rápida. Eso es un paraíso fiscal. Eso es y en Panamá ocurre eso. ¿El gobierno de Panamá o la Hacienda de Panamá no tiene un acuerdo con la Hacienda Pero española? no está dando ningún dato, y desde Europa se está diciendo que es una de las cosas que está incumpliendo Panamá desde el momento que se le sacó de la lista de paraísos fiscales. No está facilitando datos, de ahí el interés de llevarse la gente el dinero allí, porque mediante una empresa tu identidad queda completamente oculta y tienes la oportunidad de llevarte, por ejemplo, el dinero a Suiza, que esto se hizo porque una directiva europea, no sé si lo dije el otro día, en el 2005, a las cuentas de ahorro personales, particulares, sí obligaba, por ejemplo, en Suiza a identificar al titular de la cuenta, pero a las sociedades no. Entonces, como en Panamá se pueden hacer sociedades de este tipo que oculta tu identidad, tú después desde allí te puedes llevar el dinero a Suiza y ya queda todo tapado. Una persona, no está de acuerdo. Yo creo que, de hecho, al ministro Soria le dicen que él es el responsable de una cuenta que hay allí. Filtrado los documentos. Claro, pero entonces estás diciendo que no hay una persona física. ¿Pero por qué dices que no, Rodrigo? Porque hay testaferros, y a la hora de dar datos y tu identidad queda oculta, pero el ministro Soria, luego en los papeles tiene que haber algún papel que conste la titularidad de la empresa de este señor. Ha sido, mira, el ministro Soria, a mí me parece muy bien que haya salido en un primer momento a dar explicaciones, me parece perfecto, porque además él así lo decía hace unos días, que tenía que comportarse cualquier persona que estuviera implicada en los papeles de Panamá. Y soy de la opinión que lo único que queda respecto al ministro Soria es esperar a saber si ha mentido o no. Si ha mentido se tendrá que ir, y si no ha mentido, pues perfecto. Elizabeth. Mira, yo oí esta mañana a Bertino Osborne en la radio y claro, ya no estaba tan simpático como siempre. Si es legal todo esto, perfecto, nada que objetar. Pero claro, Bertino Osborne hablaba de que había hecho esta empresa, de que ahora había activado esta empresa para pagar Hacienda, y decía, claro, yo ya voy a dormir bien después de pagar 5 millones de euros como cualquier español. Que esta gente está muy por encima del bien y del mal. Yo creo que cualquier español no debe 5 millones a Hacienda, entre otras cosas, por lo que ha dicho mi compañera María Jesús. Porque a mí yo soy funcionaria, una vez que me pagaron atrasos de unos trienios, bueno, tardó Hacienda nada y menos en escribirme una carta, y eso que ese año no me había dado tiempo a declararlo, porque me los habían pagado en septiembre. Tuve que hacer la complementaria, montar el pollo, para pagar 70 euros más. La gente normal estamos absolutamente controladitos, y salen aquí estos señores con todo legal, pero que le deben a Hacienda millones de euros. Yo lo que pienso es que deberían evitarse de algún modo estas grandes cantidades de dinero, aunque sean cantantes, aunque sean futbolistas y aunque generen espectáculo y tal. Porque, oiga, el mundo está demasiado injusto. No puede haber gente que en una noche gane millones de euros. Esto es una barbaridad. Nos estamos volviendo locos y yo no sé qué remedios habría, no entiendo nada de economía. Pero ¿cómo se puede consentir que una persona que al fin y al cabo hace un trabajo como lo hace otro?
gane millones de euros en una noche o millones de pesetas en un rato, por Dios. ¿Sabéis cuánto ha pagado en 40 años que la hermana del rey emérito? Porque ahora, por si querían, por si no querías, toma dos tazas. Tenemos dos reyes, el emérito y el titular. Bueno, pues la hermana del rey emérito, en 40 años que tiene una empresa en Panamá, ha pagado 6.100 euros a la Hacienda española. O sea, es de morirte de la risa. Entonces, esto... lo que es ilegal y lo que no es ilegal es inmoral. Con que esto tienen que arreglarlo de alguna manera porque debido a la situación que se está dando en España, en Europa y en gran parte del mundo, por aquí ya no se puede seguir tragando con estas cosas ilegales, o sea, legales entre comillas, pero que son muy inmorales. Vamos a ver. Aquí este tipo de temas, sobre todo por comparación lo que pago yo, lo que pagan los demás, surgen las demagogias, sobre todo fundamentalmente por desconocimiento. El hecho de que una persona lo que gana fuera de España lo invierta en Panamá no quiere decir que por el hecho de meterlo en Panamá lo vaya a tributar en España, porque si lo ha ganado fuera de España lo va a tributar en el lugar donde recibe el dinero. El mejor ejemplo y el más característico es Fernando Alonso. Fernando Alonso, ¿por qué no tributa en España? Porque no vive el suficiente tiempo en España para tributar en España y... Claro, pero es que es un caso extremo. Pero claro, y tantos deportistas que se ha demostrado que es mentira, que falsifican su residencia. El sistema de sociedades de Panamá no es numérico. Es decir, las sociedades no están a nombre de números donde detrás hay personas, sino que son nominativas. Y hay un registro que es público exactamente igual que el registro mercantil de España. Por lo tanto, decir que hay una ocultación o que es algo extraño, eso es directamente faltar a la verdad. Porque la normativa, mira, es una ley de 1927 que está en Google, puedes meter ley de sociedades, de compañías mercantiles de Panamá y te aparecerá. El revuelo que hay a nivel europeo, aquí no americano hay, no, porque no ha salido. Claro, pero es que volvemos a lo mismo, porque es muy morboso, se juega con la ignorancia, se juega con el desconocimiento, con la comparación, a la vista está, pero es que es distinto porque es que este señor sí tenía dinero allí y lo tenía oculto. Volvemos a lo de siempre, es que no es ilegal tener el dinero de allí, la ilegalidad está en tenerlo y en no declararlo. Lo que ocurre es que, claro, aquí se mezclan una serie de nombres y nos escarbamos un poco lo que hay y, claro, pues surge lo que surge. Lo que tampoco podemos hacer es sembrar la duda general y verter el aceite de que todo el mundo es un corrupto, como por ejemplo estás haciendo tú con el tema de Soria. Si es que Soria, además, lo dijo ayer... Vamos a ver, María Jesús, acabas de decir que no dio ninguna explicación. Yo ayer lo escuché en la COPE, en Onda Cero y está en toda la prensa, diciendo que sí, que tuvo una hasta 1995. Rodrigo, es decir, que han pasado 21 años, es que ni la ley mosaica judía que condena a los hijos de los hijos es tan dura. Pues sí, tuvo una hasta 1995, pues muy bien. Pido la palabra. Ahí quedó. Pero es que, insisto, es que tenemos que escarbar tenemos que escarbar y ver caso por caso. Yo vuelvo al mismo ejemplo de Almodóvar. Es que Almodóvar no vivía en España suficiente tiempo para tributar en España, y el dinero que gana en Estados Unidos no lo va a tributar en España. Es que no tiene sentido. La doble tributación está prohibida por las leyes españolas y no tiene más. Sí, quiero decir que yo, el referente al señor Soria, lo único que he dicho, que me ha parecido muy bien que salga a dar explicaciones inmediatamente, porque es un político en funciones, pero es un ministro, y que lo único que queda esperar es saber si ha mentido o no. No he dicho más. Sobre el resto de las personas de los papeles de Panamá, a mí no me cabe duda que el que lo haya hecho de forma legal, lo ha hecho ateniéndose a las normas legales, pero lo que yo quiero dejar claro por mi parte es que esas normas legales, esas son inmorales, que no se puede legislar de esa manera a favor de las grandes fortunas y de los grandes capitales y de una manera tan extraordinariamente dura contra la clase media, porque entonces ¿qué pasa? Que el dinero que necesita un Estado para funcionar, de donde se lo saca es a las clases medias que nos están expoliando. Y esta gente está fuera, ilegal o ilegalmente, ninguna de las dos formas me gusta.
robando, robando, dicho a lo mejor muy entre comillas, pero ¿por qué robando? Pero vamos a ver, ¿por qué Almodóvar que declara sus impuestos en Estados Unidos va a tener que también que contribuir a la Hacienda española? El hombre bastante es que tiene que declarar lo que tiene que declarar y paga donde le hacen sus retenciones. Bueno, tú estás de sociedades. Rodrigo, pero estás empeñado en Almodóvar. Claro, porque me parece el ejemplo más injusto. Pero es que porque es que Almodóvar jamás tenía que haber salido en estos papeles porque se ha echado sobre él una mancha de corrupción y de evasor de impuestos que no se corresponde con la realidad. Pero si es que no lo sabemos tampoco. Pero ¿cómo que no? Vamos a ver, si es que están diciendo que está diciendo que hasta, hombre, por lo menos que de la prensa, porque dice que no la tiene, hasta si dice los papeles que en el 97 la cerró, evidentemente ya no la tiene. Es que no entiendo, si ya no la tiene y está declarándolo con respecto a su productora en España o allá donde su productora gana dinero, ¿qué necesidad hay de meterle en un saco donde se siembra la duda constante, como acabamos de ver, además de manera inconsciente, pero que es legítima, que todo el mundo que aparece es porque es un ladrón? No es un ladrón, este señor habrá declarado lo que ha ganado y le habrá salido lo que le haya salido. De todas formas, quizás lo que más se está criticando es lo que dice María Jesús de la inmoralidad, que igual no es lo de Pedro Almodóvar, porque al fin y al cabo igual trabaja en el extranjero, ¿no? Pero, bueno, pues pero hay mucha gente, David Cameron, por ejemplo. Aquí es la doble trabajaba moral. Y su padre trabajaba en Inglaterra. Mira, y resulta Julio, que luego el dinero se lo llevaba para nada. Desde el punto de vista ético lo planteo de la siguiente manera: el que haga la declaración de la renta o el impuesto de sociedades o el IVA para que le salga a pagar más de lo que, si hay dos formas de hacerlo, si elige la que le sale a pagar más, que tire la primera piedra y que hable de ética. Como eso no lo hace nadie, todo el mundo busca la triquiñuela para pagar menos, siempre desde el ámbito de la legalidad. No, yo no estoy invitando a nadie a que declare de manera ilícita. No. Desde el ámbito de la legalidad. Que se gane menos. Pero vamos a ver. Pues no, Elisa, la gente tiene que ganar lo que produce. Pero Rodrigo, ya no nos acordamos. Es que no podemos caer en la demagogia de que yo soy pobre porque el otro es rico. No, pero es que hay gente muriéndose de hambre. Vamos a ver, ya no nos acordamos de Monedero, por ejemplo. Monedero lo que hizo, el delito que cometió, entre paréntesis también, para Monedero no cometió, es que no cometió ningún delito. Vamos a hablar con propiedad porque es que, entre paréntesis, no cometió ningún delito. No cometió ningún delito. Lo único que hizo fue, para declarar por unos ingresos, en vez de declarar como persona particular, que le tocaba declarar más Hacienda, declaró a través de una sociedad interpuesta, y las sociedades, como declaran menos Hacienda que las personas particulares, les salía más favorable. Eso nos pareció a todo el mundo la inmoralidad más grande que se podía cometer sobre la tierra. Se le pidieron dimisiones cuando no ocupaba ningún cargo público. Yo, entre otras personas, también dije, dentro de donde se me podía oír, que me parecía que debía dejar sus cargos dentro de Podemos. Y aquello fue como una cosa, un tema de corrupción que se infló muchísimo. Bueno, pues esta gente que se lo está llevando de forma legal está haciendo más o menos lo mismo, está dejando de declarar en su país una serie de ingresos que aquí serían impuestos de los que nos beneficiaríamos todos. Y esto ya parece que es una cosa que no tiene importancia. Vamos a ver, lo que es ilegal y lo que es legal me parece inmoral en este caso. Rápidamente, para ir cerrando el asunto, Chechu, 30 segundos para terminar. Yo tengo tantísimas lagunas con este tema que no quiero meterme porque no sé si es legal, si no es legal, si por qué tributan allí, si por qué tributan allá. No, si es legal no tengo ningún problema, pero me gustaría que no hubiera tanta desigualdad en el mundo. Es un deseo muy utópico, pero... En fin, vamos a dejar este asunto aparte y por último nos vamos a otro tema controvertido a nivel nacional, puesto que ayer era detenido Mario Conde por supuestamente repatriar 14 millones de euros que saqueó de Banesto. La operación incluyó registros en los domicilios del ex banquero y junto a él fueron arrestadas otras 7 personas, entre ellos sus 2 hijos. Por lo que cuentan, Mario Conde está vinculado a un entramado societario de más de 40 empresas, de las cuales 22 fueron registradas a finales de la década de los 80 y se liquidaron entre 2000 y 2007. Chechu, tu turno. Joder, yo creo que este tío es un crack. O sea, es un crack. O sea, blanquear dinero desde la cárcel. Ya, no, pero me refiero que es un crack. Me refiero que es un crack en plan delincuente, ¿sabes? Que es uno de los mayores mafiosos que ha pisado España durante hace muchos años, ¿sabes? Le meten en la cárcel por robar, le sacan de la cárcel. Y ahora se permite dar lecciones de moralidad de robar, se permite dar lecciones de por qué esto está mal hecho. De hecho, hace un par de días o 3 lo escuché en una televisión hablando que lo de los de Panamá, eso es un robo, eso es robar a la hacienda pública, no sé qué.
Y a los 2 días estás metido otra vez en la cárcel por seguir robando y por sacarte el dinero de Suiza. Macho, esto es no tener ninguna moralidad y de sacarme todo el dinero que tenga de donde sea para llevármelo calentito. Claro, se arruinó un banco él solo. Él solito arruinó un banco. A un banco y a muchas personas, y a muchos clientes. Elizabeth, María Jesús. Y lo que hemos dicho antes del morbo, pues publicó un libro, hubo editoriales que se hicieron con los derechos del libro, hubo gente que compró el libro, dio conferencias, fue a sitios, o sea, ¿qué tipo de país es este que encumbramos a semejante individuo? Me parece patético, ha estado 2 veces en la cárcel, vuelve a estar otra, y me da pena porque a mí me gusta el conocimiento, la formación, la cultura, pues que un tío que sacó la plaza con el número 1 de abogado del Estado, que supongo que podría haber vivido fenomenal siendo abogado del Estado, pues por la avaricia que rompe el saco, se haya visto, o banquero honrado, se haya visto pues como se ve ahora. ¿Sí? Además, perdona, antes de que hable María Jesús, mayores delincuentes de España. Le invisten doctor honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. El rey asiste a ese acto y a los días le detienen. A los días. Nunca se ha enterado de nada. No, me refiero al acto de le invitan doctor honoris causa, aparece el rey y a los 3 días está guardado en Alcalá. No, pero eso también lo decíais antes, ¿no? Él mismo no va a decir que ha robado o ha dejado de robar, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿arrancas? Sí, es que estaba haciendo memoria del programa. Hay que recordar que este ¿El gato hombre... al agua? No, eso vino con posterioridad. Hay que recordar que este hombre se le reinserta en la sociedad mediática a nivel nacional, vuelve a aparecer en televisión, se le vuelve a considerar gracias a un programa de Telecinco que se emitía los sábados por la noche, que no recuerdo cómo se llama, que es por lo que no arrancaba, que le presentaba Jordi González. ¿Y la Noria o...? La Noria. Y a partir de ahí, como que todo el mundo olvidó que este señor se llevó 2.000 millones de pesetas de aquella época, que quebró, gracias a una contabilidad un poco sui generis, un banco que objetivamente funcionaba muy bien y que fue a la cárcel y que, sin embargo, de repente vuelve a colocarse en el imaginario colectivo como ese yuppie de los años 80, de camisa de cuello italiano, que iba de triunfador por la vida, cuando en el fondo ha sido un trilero. Es decir, es que este señor ha utilizado toda su inteligencia, que es mucha. Le dieron el honoris causa porque ha sido el estudiante de la Complutense con más sobresalientes y matrículas de honor de la historia de la facultad. Que es que se dice pronto. Es decir, es que lo tenía todo para triunfar. También, como en España somos muy morbosos, el hecho de que enviudara joven, en cualquier caso, y sí que me gustaría hacer un matiz con respecto a lo que le ha pasado aquí. ¿Por qué se le enjuicia? Este hombre lo que robó siempre dijo que no se lo había quedado él, sino que se lo habían quedado otras personas que habían trabajado con él. En concreto su segundo, que se llamaba Arturo Romaní. Y él decía que no tenía el dinero. ¿Qué ocurre? Que aquí ya viene un delito que es el pez que se muerde la cola. Él no puede declarar a Hacienda un dinero que se supone que no tiene. Porque se supone que él no tiene ese dinero, entonces, claro, no lo puede declarar. Pero el hecho de tenerlo, con independencia del origen ilícito del mismo, no le exime de declararlo. Entonces, claro, es un delito de blanqueo de dinero y de defraudación a Hacienda muy complicado porque implica las dos cosas. Estaba claro, y además eso se ha visto, que la UDEF lo tenía apuntado, muy claro, tú tarde o temprano vas a sacar a relucir el dinero que te llevaste. Y afortunadamente vemos que las instancias del Estado funcionan. María Jesús. Mario Conde es un ejemplo de la época, de la cultura de la época del pelotazo, que se llamaba, que te hacía rico con un golpe de suerte o un golpe de delincuencia sin que los demás se enterasen, y es el ejemplo de aquello. Luego creo que tiene una personalidad muy... sí, es un encantador de serpientes, y entonces pues eso también le ha ayudado mucho, aparte de sus buenas notas, a llegar donde ha llegado en Banesto. Sé que no cayó muy bien, y porque se le consideró un intruso dentro de la banca española, una persona que venía de fuera con unas ideas y perteneciente no era de familia de banqueros de siempre, y en Banesto lo sé que no, bueno, lo sabe todo el mundo, que no fue muy aceptado. Y es un ejemplo más de todo lo que ha pasado en España durante tantos años. Esto, ahora mismo la situación que tenemos, se nos ha querido vender como que había muchos funcionarios, nos operábamos mucho y bebíamos todos café
café y nos comprábamos una televisión de plasma y un piso de 90 metros, y resulta que la culpa de todo esto viene del poco control que hay de las instituciones sobre muchas personas que tienen el poder, mucho poder en sus manos, y que se ve que no están nada controladas, y que en este país que llevamos ya tantos años de democracia no se hace más que decir esto hay que hacerlo, esto hay que arreglarlo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo me pregunto en todos estos años qué es lo que se ha hecho, porque es que parece que está todo por hacer. En fin, nosotros tenemos que ir marchándonos. Chechu, tenías que comentarme algo, ¿no? Antes de finalizar. Quería decirte que desde aquí invito a todo el mundo a ir el sábado al Quijote Arena, que juega mi club, el Caserío. Además, jornada maratoniana de balonmano, 5, 7 y 8 y 9. A las 5 juega el equipo territorial, a las 7 juega las chicas y a las 9 juega el equipo senior masculino, que no jugamos la fase de ascenso, jugar la fase de ascenso. Así que desde aquí a todos los televidentes de IMAX Televisión estáis emplazados a venir al Quijote Arena. Pues ya lo sabéis, el próximo sábado, si no tenéis nada que hacer, pásense por el Quijote Arena, que van a ver un bonito espectáculo con el balonmano Caserío como protagonista. Nosotros tenemos que despedirnos, María Jesús, Elizabeth, Rodrigo, gracias. Chechu, muchísimas gracias por estar aquí, y nosotros, como decimos, nos despedimos hasta mañana a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 9 de la noche, en redifusión en Ahora Ciudad Real. Hasta mañana, sean felices.